Y continúa la violencia contra los menores de edad. Un niño en México fue encontrado en condiciones precarias y atado con unas cadenas, y a otros dos encerrados en una precaria vivienda. La policía mexicana inició una investigación en contra de sus padres. A ver, álzate el pantalón. A través de las redes sociales, una persona publicó un video en donde se observa a un niño encadenado y a otros dos encerrados en una vivienda al norte del puerto de Veracruz. ¿Y no te has lastimado? No, nada, cuando lo jalo. Luego de la denuncia, la Fiscalía General del Estado rescató a los menores la mañana de ayer. 3 infantes, de quienes voy a reservar la identidad, de 12, 6 y 3 años de edad, uno de ellos de sexo femenino y 2 de sexo masculino. Uno de los menores se encontraba encadenado, estaban encerrados, no había ningún familiar directo en ese momento ahí. Se dice que quienes probablemente pudieran haber propiciado estos hechos era la mamá y una persona que no es el padre de los niños, pero sí pareja sentimental. Por estos hechos, la Fiscalía, mediante el agente segundo del Ministerio Público, especializado en delitos contra la libertad, la seguridad sexual y contra la familia, inició una investigación ministerial en contra de Leticia Pérez Contreras, la madre de los niños. Los menores fueron entregados al DIF de Veracruz, donde recibirán atención médica, jurídica y psicológica. Con información de corresponsales, Azteca Noticias. Atención, que un hombre viajó por Sudamérica durante 4 meses y solo volvió a Chile por su pareja que estaba embarazada. Pero la noticia es que no habría gastado más de 100 millones desde que lideró el llamado robo del siglo, pese a que le tocó gran parte del botín. Hoy fue formalizado por las autoridades intelectuales del asalto en el aeropuerto de Santiago de Chile. Fue un error que puede llegar a pagar caro. Atendió uno de los antojos de su pareja embarazada. Comprar empanadas en un local de Providencia fue la única vez que no contó con el apoyo de quienes supuestamente lo protegían. Francisco Ariel Morales Silva fue detenido por el OS9. Es sindicado como uno de los cerebros tras el robo del siglo. Estos son desviamientos políticos, a mí que me andan cargándome guasco y yo no he hecho. ¿No tienes nada que ver? Nada, soy inocente. De ese tipo de declaraciones, hoy nada. Lo único que hizo durante su formalización fue intentar tapar su rostro, a lo mejor dando a entender que todo lo que se dijo en su contra es verdad. La mentira, eso sí, comenzó el mismo día del asalto. Hace como 30 días atrás. ¿Cómo estaba la camioneta? Bien, buen estado. ¿Qué le parece toda esta identificación de los delincuentes? Complicado. Los expertos van a saber lo que pasa. Gracias. La camioneta que ingresó aquel día de agosto al aeropuerto no fue robada. Todo era parte de un plan ideado por Morales Silva y Marcelo Moya, quien ya fue condenado por el delito, pero solo recibió, según sus palabras, 5 millones de un botín de más de 6.000. Quizás hay sus ganas de cooperar con la justicia. Le solicita el vehículo Peugeot Boxer y posteriormente le da señales, o en el fondo le cuenta que efectivamente cuando estaban realizando las notas, los periodistas, en relación al robo, él le dice que había utilizado el vehículo para dichos fines. El guatón Ariel, como es conocido en el mundo del AMPA, salió del país un mes después del asalto. Viajó a Argentina, Brasil y volvió solo por su pareja, justo un día antes de que varios de sus cómplices fueran detenidos. Lo hizo en ambas ocasiones por pasos fronterizos habilitados, con órdenes de detención vigentes en su contra. Aquí lo extraño, estas no fueron notificadas a la PDI. Las órdenes de detención pendientes fueron entregadas a la Policía de Investigaciones posterior a las fechas del último ingreso. O sea, la responsabilidad de nuestra policía empieza el día 16 de abril, cuando fue recepcionada y ingresada a nuestro sistema a nivel nacional. Los líderes de la banda, Niñolés y Morales, se habrían quedado con 2.000 millones. El resto fue repartido entre los otros integrantes de la banda. ¿Dónde están los 6.000 millones? Sigue siendo la mayor de las interrogantes. Se ha recuperado alrededor del 1% del dinero sustraído. Sin embargo, la problemática, la casuística de cómo la gente se deshace del dinero hace dificultoso el poder dar con su ubicación. La investigación continúa. Francisco Ariel Morales Silva cambió sus lujos por un calabozo, por amor y un antojo. Hoy está en prisión preventiva. En Venezuela, el descontento con el gobierno de Nicolás Maduro continúa. Esta vez el pueblo venezolano rechaza el aumento del 30% del salario mínimo, pues consideran que es una burla, ya que sigue siendo el más bajo de la región. Oliver Rodríguez, de nuestro canal aliado Venevisión, nos cuenta más en este reportaje especial.
estoy obligado a defender el salario mínimo vital, el salario básico justo de los trabajadores. Y por eso anuncio hoy el aumento del 30% del salario mínimo vital de los trabajadores. Dirigentes de oposición señalan que es necesario cambiar el actual modelo económico por uno que recupere el valor de la moneda y que además incentive la producción nacional para que las familias venezolanas puedan adquirir los productos que tanto necesitan. Los únicos que salieron revolcados con los anuncios de Nicolás Maduro fue el trabajador venezolano, fue el pueblo de Venezuela. ¿Para qué le sirve a un trabajador un aumento del 30% si ya en el primer trimestre de este año la inflación superó el 30% y se estima que para finales de este año estará por encima del 120%? Henkel García, director de Econométrica, asegura que pasan los días y el poder adquisitivo de los venezolanos se disminuye considerablemente. Si las cifras de inflación que por allí se filtraron llegan a ser ciertas, es probable que el poder de compra del salario de mayo de 2015 sea alrededor entre 25 y 30% inferior al de mayo del año pasado, de 2014. El poder de compra del salario depende mucho más de la oferta de bienes y servicios que haya en la economía y no tanto de lo que se decreta en Miraflores. La clave para que el poder de compra del salario se recupere a lo largo del tiempo es que Venezuela empiece a ser un país productivo y con alta productividad. En la calle los venezolanos también opinaron. ¿Usted cree que ese 30% alcanza, por ejemplo, para hacer el mercado, comprar la carne, pollo, los productos de primera necesidad? No, bueno, en absoluto. Cada vez que las cosas van aumentando más, menos va alcanzando ese 30%. Yo digo que debería haber aumentado un 80% para ver si así uno se solventa la situación económica. Yo soy chavista hasta la muerte, pero coño, señor presidente, Nicolás Maduro, ponga claro el asunto porque este sueldo no lo alcanza a uno. ¿Cómo hace con su salario? ¿Cómo hago? Bueno, compro una cosa hoy, mañana otra cosa y carezco de muchas cosas y tengo que comprar una para mañana poder comprar otra para que me alcance lo poco que yo gano. ¿Tú crees que esta economía que vive Venezuela el día de hoy es una economía para sobrevivir o para vivir? Para sobrevivir. Lastimosamente estamos todos sobreviviendo. Porque no creo que la gente esté comiendo lo que quiere, no creo que la gente esté haciendo lo que quiere, mucha gente no creo que esté trabajando en lo que quiere, más bien creo que estamos siendo como arrastrados por algo que pasó. El presidente de la República explicó que el aumento del 30% del salario mínimo será fraccionado en dos partes. La primera será un aumento de 20% efectiva a partir del 1 de mayo, mientras que la segunda será de un 10% que será efectiva a partir del 1 de julio. Con este aumento del 30%, el salario mínimo pasará de bolívares 5.634,47 céntimos, anunciado en enero de este año, a una cifra de bolívares 7.324,8 céntimos. Economistas aseguran que a pesar del nuevo aumento salarial, los venezolanos solo podrán cubrir el 34% del costo de la canasta básica alimentaria. ¿Será que este incremento es insuficiente ante una tasa inflacionaria que se prevé ronde los 3 dígitos? ¿Somos los venezolanos los trabajadores peor pagados del mundo? Para la Alianza Informativa Latinoamericana, desde Caracas, Venezuela, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. Un hombre con poca experiencia intentó robar un almacén en Chile y por su torpeza fue detenido. A más de 43 pisos de altura de un hotel en Dubái, un joven desafía las alturas con la práctica de parkour.